Buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús a este curso enmarcado dentro del proyecto de la Academia de Betlehem. Hoy iniciamos este curso cuatrimestral de bioética. El curso consta de 10 sesiones, desde el 19 de septiembre al 12 de diciembre, dedicado al apasionante tema de la bioética. Las sesiones serán en día de viernes y en horario peninsular de 5 a 6:30 de la tarde. En este primer tema vamos a ver origen y desarrollo de la bioética, evolución de la recepción sobre la investigación científica, abusos en la ciencia y surgimiento de la bioética. Y nos acompaña, como en el curso pasado, el doctor Javier Marcó, catedrático de Fisiología y un experto en bioética con una amplia experiencia tanto docente como de investigación. Y sin más, dejo paso al doctor Marcó para iniciar la sesión. Como decíamos, buenas tardes. Vamos a tocar temas distintos de bioética. La bioética es una ciencia relativamente joven. El primer libro que se hizo de bioética, que era una propuesta para crear la bioética, fue de 1971, o sea que llevamos pues 50 años, un poquito más de 50 años. Y realmente cuando se crearon los primeros principios para dilucidar los dilemas, tanto clínicos de un médico que tiene un problema con un paciente que no quiere aceptar un procedimiento necesario y tal. Entonces, hay una serie de principios que ayudan al médico a tomar decisiones y también los comités de bioética que hay en todos los hospitales para dilucidar problemas y también para la investigación. Hay dos tipos de comités de bioética, los de ética hospitalaria, que es para cosas pues clínicas, para los médicos y también para los pacientes que pueden acudir cuando no entienden un procedimiento que le ha propuesto el médico tratante y no lo ha explicado bien, entonces puede ir al comité para que le explique más. Y luego están los comités de ética de la investigación, que estos son obligatorios para empezar una investigación. Antes de empezar una investigación se debe tener la aprobación de estos comités de ética de la investigación, que además las revistas importantes te piden la carta de aceptación, o sea, de aprobación del protocolo. Bien, en este tema, como dice el título, se va a ver cómo apareció y por qué apareció, por qué es tan importante la bioética como ciencia que ha aparecido, pues, de esto, el año 71 fue el primer, esto como veremos, como la primera publicación. Los temas que vamos a tocar es reflexionar sobre la importancia del avance científico y tecnológico en la sociedad actual, ver la evolución de la percepción sobre la investigación biométrica, que ha ido variando en la sociedad, enumerar los hechos de la historia lamentable de abusos en la ciencia, poner algunos ejemplos que han pasado llamativos y conocer cómo fue surgiendo la nueva ciencia de la bioética. Bien, existe en el desarrollo científico y la importancia del avance científico y tecnológico ha servido para que muchos de los problemas que están pasando en el mundo, de enfermedades, epidemias, de pues, necesidad de vacunas, de nuevos medicamentos, de falta de alimentos, pues algunos de estos problemas se puedan ir solucionando a través de la ciencia y la tecnología. La farmacología tiene un gran desarrollo desde la segunda mitad del siglo XX, apareciendo la industria farmacológica. Antes era más bien una cosa que se hacía en las reboticas de la farmacia, pero ahora ya la industria farmacológica pues, ha empezado a investigar mucho y a crear los medicamentos comerciales. La biotecnología también desde el finales del siglo XX pues, ha tenido un gran desarrollo y la investigación médica pues, ha permitido descubrir la causa de muchas enfermedades, por supuesto no de todas, pero muchas enfermedades sí que se están pues, pudiendo curar o paliar al menos. La evolución de la percepción de la investigación en biomedicina. Los objetivos de la medicina son cuatro, para los médicos y para que sepan ustedes también, es curar, pero no siempre se puede curar. Entonces, si no se puede curar, paliar, quitar síntomas de la enfermedad. También consolar, consolar cuando no se puede hacer ya nada más, pues preocuparse por el paciente por último, crear conocimientos. Ahora los médicos cada vez se dedican menos a la investigación porque están siempre como muy atareados, pero yo, por ejemplo, he tenido un doctorando en España
y él pues es pediatra, entonces hizo la tesis doctoral conmigo y luego sacó una plaza en un hospital de un pueblo, el de Navarra, en Tudela. Es un pueblo importante y por la tarde tenía consulta privada. Pero en el Congreso Nacional de Pediatría todos los años presenta un póster, o sea, un trabajo de cosas que ha hecho de investigación. Muchos son de encuestas en colegios, sobre alcoholismo, sobre drogas, sobre otras cosas, y presenta su trabajo de investigación para aportar cosas pues, a la ciencia. El mito de la ciencia pura de la antigüedad es de Aristóteles. Él decía que Aristóteles que lo más que se puede ser es buscador de sabiduría, imitador de Dios, que eso significaba que es filósofo. Filósofo en aquella época era el científico. De hecho, Aristóteles escribió libros sobre naturaleza, aparte de filosofía, porque él abarcaba todos los campos de buscar la sabiduría, o sea, conocer lo que Dios ha hecho pues, en la naturaleza, pues ir desentrañando esos conocimientos. Entonces, bien, hasta el siglo XX se podía afirmar la neutralidad de la ciencia. La ciencia se consideraba pura y desinteresada, que es un signo de bondad ética, al ser buena y que resolvería muchos problemas de la humanidad. Pero el problema es que en el siglo XX pasó pues una cosa que veremos que es el pecado original de la ciencia. En los últimos 50 años han habido muchos nuevos conocimientos, medicamentos, ingeniería genética, con avances en la lucha contra el cáncer, fecundación in vitro, aunque tenga problemas negativos, como ya vimos en el curso pasado, clonación, microchip, telemedicina, pero su avance se ha producido abusos por intereses de la industria farmacéutica sobre todo y también a veces la industria biotecnológica, a veces la necesidad urgente en salud. Por ejemplo, con la vacuna del COVID se hicieron cosas que no están normalmente autorizadas porque había esto. Entonces se utilizaron normalmente una vacuna tarda bastantes años porque primero hay que hacerlo en animales y luego probarla en el hombre. Y aquí se hizo directamente en el hombre y también con células humanas que procedían de cultivos de células de un aborto, o sea, pero no era directamente un aborto, las células de un aborto se cultivaban y se utilizaron para esta investigación sin pasar, saltándose la fase de estudio animal. También por los investigadores, que hay un afán de publicar por el tema de las subvenciones y de los grants y tal, y la falta de reflexión también para un juicio ético, pues también ha creado pues, abusos. También, por otra parte, hay esa ansiedad económica y de conocimientos. No se considera, en consecuencia, por esa, pues, publicar con lo más rápido posible y patentar, por ejemplo, medicamentos lo más rápidamente posible. No se considera a veces los derechos del sujeto de investigación y las consecuencias de la aplicación de ese nuevo avance. Lo que quieren es pues, ganar dinero con ese avance que se ha hecho, con esa nueva tecnología y se manipula pues, para que la gente te lo acepte. ¿Qué está pasando hoy? El desarrollo científico médico se ha hiperacelerado. O sea, es muy difícil estar al día con todo lo que se publica porque es pues, ingente la cantidad de publicaciones. Se ha popularizado nuevas vías de progreso y panaceas que muchas veces son deshumanizantes, que van contra la naturaleza humana. El caso que vimos el curso pasado sobre la fecundación in vitro y algunas otras cosas, anticonceptivos que muchos destruyen embriones, etcétera, que lo estuvimos viendo. Hay problemas también en el significado de las técnicas. ¿Para qué se hace esa técnica? Didáctico, se informa, pero no se forma. Se informa manipuladamente, pero no se forma realmente lo que supone las cosas, no se dice la verdad completa. Éticos, se dice que es correcto lo que en sí, si se analiza profundamente, es incorrecto. Cuando más potente y eficaz es la medicina y la ciencia, más rigurosas y conocidas deben ser las normas éticas de protección del individuo y la naturaleza. De hecho, la bioética apareció para eso, para proteger a los individuos en investigaciones y para proteger a los pacientes y a los médicos también de pues, problemas que haya en la relación médico-el paciente.
Percepción anterior en la ciencia, desde el 19, que empezó a principios del 19, empezó el método científico hasta mediados del siglo XX. La visión en la sociedad es muy positiva y muy optimista, ¿eh? La ciencia pues se considera como la cumbre del saber, la única que produce certeza y verdad, que no, que se puede demostrar con experimentos, con críticas entre los propios investigadores sobre un tema. Y se considera que el progreso, se consideraba o se considera todavía que el progreso de la humanidad va ligado pues al desarrollo de la ciencia, ¿eh? El progreso científico sin adjetivos será el motor que garantizará el progreso de la sociedad. Eso es, antes de que apareciera ese pecado original que dijimos. El científico, además, tenía unas características morales importantes. Disciplina, te seguía un método científico, renuncia, estaba en su laboratorio y, pues no sé, no tenía mucho contacto con él, o sea, trabajaba, pero sin aplauso, porque estaba en el propio laboratorio, a veces saliendo las cosas mal y volviendo a empezar. Hábito de honestidad intelectual, o sea, de decir las cosas como son, pues porque es parte del método científico, de buscar la verdad, aceptar la crítica. Cuando uno publica en una revista importante, tu trabajo lo mandan por lo menos generalmente a 3 investigadores del área, que van sin tener el nombre tuyo y ni de dónde vienes, se lo mandan el trabajo y actúas como referee, como censor del trabajo. Entonces dices al final, pues este trabajo es publicable, es publicable, pero hay que modificar tales cosas y tal. Entonces yo, por ejemplo, al principio me guardaba todas las críticas porque aprendía de lo que me decían colegas que generalmente eran experimentados sobre esto. Entonces acepta la crítica pues para aprender. El mérito es de otro, porque generalmente en la publicación pones a todos los que han intervenido en esa investigación, en ese trabajo, y el investigador principal, muchos se ponen al final, ¿eh? Yo lo hago y mucha gente se pone al final. O sea, el mérito es de los que han estado directamente con la tesis doctoral o lo que sea, esos son los primeros y tú te pones al final, aunque tú eres el promotor y el que has controlado todo el tema. El médico, además, encarnaba la idea del científico por excelencia, porque tenía contacto con la población. Estudia años, que bien, sabe mucho, dice la población, ayuda a la gente y busca lo mejor para el paciente. Entonces era como el médico y pues era como la representación del científico. Esto cambia, como dijimos, a mitad del siglo XX. ¿Qué pasó? Es lo que a veces se dice el pecado original de la ciencia. La ciencia era para buscar el bien, el progreso. Y apareció las atrocidades de científicos, de médicos y científicos en la época nazi, en los campos de concentración de Alemania y también en Japón. Hubo una unidad que se dedicaba a hacer experimentos con prisioneros, una unidad de japoneses dirigidos por un científico, y en Estados Unidos se hizo una cosa que es lo que decíamos también el pecado original de la ciencia, porque científicos de primer nivel, eran desde Fermi en Italia, médicos, ingenieros, eh, pues físicos, químicos, se reunieron para crear una bomba la más destructiva de la historia, y sigue siendo la más destructiva, que es la bomba atómica. No para hacer el bien, no para curar, sino para destruir. Entonces, la gente se está asustada y actualmente puede pasar cualquier cosa con la bomba atómica. A un país se le ocurra lanzar y empezamos a lanzarnos bombas y adiós humanidad. Entonces, pues la ciencia, los mejores científicos, el objetivo era hacer daño. Entonces, buscar la inocencia de la ciencia y la ética y tal, pues se vio abajo. Hasta entonces, los resultados de la ciencia dependían del poder político, militar y empresarial. Por ejemplo, pues si el que ideó el martillo, pues es para clavar, pero también sirve para darle a la cabeza a una persona. Entonces, bueno, pues eso, pero ahí no, ahí en la bomba atómica se reunieron no para la energía atómica. La energía atómica fue a posteriori. El objetivo era crear esta bomba. Ya no se puede decir que la ciencia era para proporcionar saber y su uso depende de otros. Todos sabían el objetivo.
Y lo que decía que el dominio de la energía atómica fue posterior y todavía tiene riesgos. La industria, por otra parte, está contaminando y destruyendo la vida y la naturaleza. No sé, en Alemania, por ejemplo, tienen problemas de la lluvia ácida, que es las emisiones de la industria, pues no sé, de cualquier industria que están contaminando pues la atmósfera y tal. Entonces están destruyendo la naturaleza, los bosques con esta lluvia ácida se están muriendo muchos de los árboles y también en la vida pues se han creado cosas que luego se ha pasado a la industria, pero se han desechado. Por ejemplo, tenemos el amianto. El amianto se utilizaba mucho para trajes de bomberos, para impermeabilizar, para aislar casas, para que no entre el frío y el calor, hasta que se descubrió que el amianto era muy cancerígeno. Entonces, rápidamente él se prohibió. O los fluorocarbonados que se utilizaba para los sprays y cosas de estas, se vio que atacaba la capa de ozono de los polos, que se estaba abriendo un agujero que se prohibió hace ya unos 20 años y ahora poco a poco se está volviendo a cerrar ese agujero que hay en los polos de la capa de ozono. Entonces, muy bien, pues la industria, entonces la gente ha pasado un poquito del optimismo respecto a la ciencia al pesimismo en la supervivencia humana y de la naturaleza. Y hay gente, hay grupos opuestos al progreso científico, lo de Greenpeace, con lo de Greenpeace, con el tema de los transgénicos y todo esto, porque tienen miedo de lo que puede pasar. Entonces hay en esferas intelectuales, también en población, pues cada vez hay una mayor actitud anticientífica. De hecho, científicos destacados ante los problemas creados por la ciencia, y dice, quizá hubiera sido mejor no saber nada de esto. ¿eh? Renuncian al progreso científico y tecnológico por las consecuencias negativas que está teniendo para la naturaleza y para la humanidad. Por otra parte, en los países pobres, pues también, no sé, países de África que de repente la industria occidental pues les arrasa sus formas pues de producir cosas tradicionales y entonces pierden identidad, se hacen dependientes de esos países occidentales y crean un cierto pues, resentimiento contra Occidente y les frustra porque todos sus métodos tradicionales pues ya no son competitivos porque la industria lo hace más barato y más en serie. Desde el punto de vista del saber de la ciencia es neutra, pero es también una actividad humana y el que lo realiza lo hace con un fin. El respirar, por ejemplo, es una acción animal y no tiene un fin, lo hacemos automáticamente, pero investigar se hace con un fin y eso conlleva, aunque es neutra la ciencia, la actividad tiene una parte ética importante. El científico sabe las consecuencias que tendrá su descubrimiento y va a ser responsable de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas de esa acción, aunque no las quiera, pero sabe que eso se utilizará pues, para cosas que a veces no son correctas, otras sí, no quiere decir que toda la ciencia sea mala. Problemas Problemas éticos surgidos con el avance médico. La ciencia ha entrado en una nueva etapa con desarrollos imprevisibles sin tener una guía ética y deontológica homogénea y solo con intereses. Precisamente en el programa vamos a tocar cosas, en el programa de este curso que empezamos ahora, clonación, células madre, embrioides artificiales, o sea, embriones artificiales o embrioides, también pues eugenesia, diagnóstico preimplantacional, prenatal, en fin, cosas de estos que son cosas problemáticas que tiene. Bien, por ejemplo, temas del aborto, que ya hemos visto, anticoncepción, sexualidad, fecundación in vitro, la embriorreducción, cuando se forman varios embarazos, eliminas varios de los embriones para que quede uno, elección del sexo, clonación, ingeniería genética, que también tocaremos en este curso de ahora, genética perfectiva, que también tocaremos, eugenesia, células madre, niños medicamentos, relación médico-paciente.
La clínica se habla, por desgracia, muchas veces de casos, a veces de corazones, pero no de personas o sujetos. Entonces se enfría la relación, se fragmenta la relación médico-paciente y se hace distante. Yo he estado en Estados Unidos y los médicos los noté especialmente como distantes porque ahí está muy normal las demandas contra los médicos. Cuando haya un problema, demanda. Y de hecho los hospitales andan pululando abogados que dicen, mire, tiene un problema porque ven a la persona, pues no sé, como enfadada y tal, y dice, yo le represento y si ganamos, usted me da un tanto por ciento. Y eso es, todos los médicos tienen su seguro de demandas. Entonces, eso hace que la gente esté como, o sea, los médicos estén como más separados para no crear, pues no sé, falsas expectativas o posibles demandas. Se ha roto el concepto de unidad biopsicosocial del ser humano. Ahora se ve como solamente como una parte biológica y el hombre es todo. Entonces, yo a los médicos les digo que tienen que tratar a los pacientes como personas, con dignidad, con cariño, consolar cuando es necesario, escuchar, mirar a los ojos. No es solamente una cosa puramente técnica. Hay una tendencia al reduccionismo científico. Se explican los fenómenos de la vida solo con mecanismos físico-químicos gobernados por leyes matemáticas, químicas o biológicas. Se considera un poquito por algunos el hombre como una simple máquina biológica química. Eh, Algunos avances tecnológicos y científicos médicos parecen estar dirigidos a eliminar los límites de la corporidad del cuerpo humano. Entonces están violando principios antropológicos pues en los límites y en la identidad humana, sobre todo en el inicio y final de la vida, y acompañado todo esto con una manipulación mediática para presentar como algo maravilloso lo que si lo examinas a fondo, pues no lo es, como el caso de la función in vitro, que vimos que se callan que el 90% de los embriones que se forman en el laboratorio van a morir por problemas de la técnica, y eso se callan. ¿eh? Y luego hay una repercusión social, jurídica y filosófica en el fondo, de fondo en los temas, del tema sexual, en el tema de organización médica, investigación, en la terapéutica. Son cosas que, bueno, pues que hay que tener en cuenta. Vamos a ver ahora el tercer punto de los objetivos, que es la historia lamentable de abusos en la ciencia. En la Segunda Guerra Mundial dijimos que fue como el parteaguas, ese pecado original, por las atrocidades de los nazis, los japoneses y la bomba atómica, que demostraron que la ciencia podía ser impura si no se regulaba. Hasta entonces no había normas internacionales de ética en la ciencia ni en la medicina. Salen al mundo los graves problemas éticos de la investigación clínica hecho con los prisioneros en los campos de concentración. Y ante esos abusos, pues antes también había abusos, pero dependía un poco de la ética de la investigación y eran aislados, no eran tan notorios como fue en esa época. Entonces, en consecuencia, cuando se hizo los juicios de Nuremberg, salió la primera declaración internacional de ética médica, que es el Código de Nuremberg del año 1947. Es la primera normatividad en investigación clínica con humanos que se hizo. Hasta entonces nunca había habido ninguna norma internacional. Cada uno aplicaba las normas personales, pero se vio necesario. Esa declaración, ese código de Nuremberg, lo vamos a ver ahora, eh, fue precedido en Alemania bueno, apareció todo lo de Alemania, primero con un programa Action T4, que se desarrolló año 39 a 41 antes de la Guerra Mundial. Fue una ley del año 33 que se aprobó por el Parlamento alemán, ya estando Hitler en el poder, que era para prevenir enfermedades hereditarias, eh, pues bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más, e impedir nacer niños con problemas, que es eugenesia, y esterilización de adultos que tenían problemas mentales o físicos para que no se propagaban de origen genético, o sea, no de origen de accidentes. Fue el programa médico Action T4, que empezó en el 39 después. Primero se aprobó la ley del 33 para prevenir enfermedades y se creó la eutanasia para eliminar a los señalados por los médicos como enfermos mentales,
defectos hereditarios, incurables, adultos improductivos, y siguen con la eugenesia de recién nacidos. O sea, para evitar gastos, pues los mataban. Eutanasia lo hacían con cámara el de gas, como luego lo aplicaron en la guerra ya con los judíos. Pero lo primero lo hicieron con los alemanes. El Führer decía, eran vidas que no merecían ser el vividas. El documento que está ahí es el decreto en el cual se aprobó este programa. Los seleccionaban médicos y eran llevados sin conocimiento de la familia a centros de eutanasia. Murieron unos 275.000 alemanes por inhalación de monóxido el de carbono. Bien, en la propaganda que hicieron el gobierno es estos folletos que aparecían por todo el país, y lo traduzco: 600.000 marcos pues del Reich es lo que esta persona que sufre un defecto hereditario cuesta a la comunidad alemana durante toda su vida. Conciudadano, este es también su dinero. Y estaba firmado por bueno, la publicación que promovían era Las Nuevas Personas, informe oficial, mensual, perdón, de la Oficina Política del Nacionalsocialismo, Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que es el partido nazi. Bien, pues esto los alemanes pues lo aprobaron y lo aceptaron. O sea, bien, luego vino lo de los nazis en los campos de concentración, judíos, pero también había polacos, gitanos, que eran que lo utilizaron mucho para investigación. El creador de esos experimentos fue una general, que es Himmler, apasionado de la investigación. Con el pretexto de la gravedad de la situación por la guerra y la falta de medicamentos eficaces, buscaba, por ejemplo, cómo tratar a soldados heridos de forma mejor, aviadores derribados en el Mar del Norte, que es muy frío, pues se autorizaron experimentos para ver cuánto tiempo podía vivir una persona que caía al mar para rescatarlo. Entonces utilizaron pues esto desde el año 42, desde agosto del 42 a mayo del 43, pues personas humanas para esto. Tenemos dos campos de concentración donde se hacían estas cosas, que son en Auschwitz estaba Mengele y en Dachau, Russia. Bien, investigaciones realizadas, muchos no dieron resultados, pero como un ejemplo de algunas investigaciones, pues los exponían a elevada altitud a los prisioneros para ver cuándo necesitaban o cuándo empezaban a necesitar oxígeno, agua helada hasta que fallecían, y luego los trataban de reanimar a 300 prisioneros, beber agua salada, respirar gas mostaza, a ver cuánto tiempo había para que antes de que murieran, provocar heridas que infectaban con tierra, trozos de madera y cristal, heridas de guerra, para ver cómo curarlas, prueba del paracaidista, o sea, dejar un paracaidista y hasta qué altitud mínima tenían que abrir el paracaídas para que no se estrellaran. Úlceras cutáneas con fósforo, de las bombas que tenían fósforo y que quemaban. Inocular venenos, toxinas, gasolina intravenosa, inocular suero de personas con hepatitis a otras para que fueran un reservorio. Todavía no habían las cámaras para cultivar los microorganismos, entonces los ponían en personas. Inyectaban virus, bacilos del tifus, malaria, fue como a 1.200, y tratar de curarlos. Fallecieron de 300 a 400 de los que les infectaron. Regenerar tejidos, amputaciones, sección de huesos y tendones, pruebas de medicamentos y de anticoagulantes. Mantener cepas de tifus usando prisioneros como medio de cultivo, de eso que decía antes. Bien, los juicios de Nuremberg. Por la Carta de Londres se creó, atención, el primer tribunal internacional. Hasta entonces no existía, en este caso fue militar, porque fueron los ganadores de la guerra, fueron jueces de Estados Unidos, de la URSS, del Reino Unido y de Francia. Fue la carta esa, el tratado fue de 1945, y en Nuremberg, que es el palacio de juicios de Nuremberg, en el juzgado de Nuremberg, pues fueron estos juicios, enjuiciaron a unas 200.000 personas, la mayoría fueron penas simbólicas. Hubo un juicio principal
que se enjuiciaron a 24 dirigentes nazis, bien estando presentes o algunos estaban huidos. Y 12 juicios posteriores que fueron individuales a militares, dirigentes menores, a organizaciones como la Gestapo, tuvo su juicio particular, a doctores, gente que había 23 doctores que habían intervenido en estas pruebas en los campos de concentración de investigación con prisioneros, que muchos murieron de los prisioneros, a jueces y abogados, a 16, que hicieron sentencias injustas para acomodarse al régimen, y también a industriales. Luego también hubo otro tribunal cuando ya Japón se rindió, que fue en el lejano oriente, fue en 46 al 48. Hubo un juicio principal, unos juicios en Tokio y luego también en otros sitios de Asia como Filipinas, para cosas concretas que hubo de abusos ahí. Eh, eh, Todo esto, este tribunal fue el precursor de las actuales Corte Internacional de Justicia de La Haya, de que está en La Haya. Se creó en el 1946 y es para contenciosos entre estados. Por ejemplo, uno que hubo hace relativamente poco fue un contencioso que hubo entre Chile y Bolivia. Bolivia, había una parte del territorio de Chile que es colindante con Bolivia, que da al mar. Bolivia no tiene salida al mar, pero quería Bolivia ese trozo de Chile para tener una salida al mar. Entonces han estado durante varios siglos pegándose por el tema con problemas políticos, incluso problemas militares, hasta que lo llevaron a la Corte Internacional de Justicia y dictaminó que ese territorio pertenecía a Chile. Entonces ya es inapelable y Bolivia se ha quedado sin ese territorio que deseaba tener. Y luego se creó también la Corte Penal Internacional de La Haya en el año 98 a raíz de lo de Bosnia-Herzegovina. O sea, esa guerra que hubo en Yugoslavia que se desmembró y fueron juzgados por delitos de genocidio los principales dirigentes que intervinieron en esa guerra. Bien, de los experimentos en japoneses, se investigaron, el general que lo dirigía era la unidad 731 y era por Shiro, que es este general que está aquí, que era médico. Investigaron la resistencia a armas bacteriológicas, a cólera, tifus, peste, antras, que los infectaban a los prisioneros y veían cómo se podían el curar. Bombardeaban poblados chinos, que invadieron los japoneses gran parte el de China, con pulgas infectadas y daban a niños golosinas, por ejemplo, con antrax, y volvían para comprobar los daños y llevaban a los enfermos vivos para abrirlos y perfeccionar el arma. Lo hacían también como un arma bacteriológica. Utilizaban prisioneros para experimentos, unos 400 a 600 al año, murieron más de 10.000. Los sometían a congelación, a deshidratación severa, a rayos X, a cianuro, a arsénico, a heroína, a venenos de animales, y documentaban la agonía, cómo progresaba la enfermedad, si se podía parar. Los exponían a bombas para aprender a curar las heridas de japoneses. Ahí tenemos unas fotos de la unidad esta, el teniente general, y pues hacían cirugía sin anestesia, etcétera. Cuerpos de desecho abajo a la izquierda, de que ya muertos después de los experimentos. Y este es un memorial que hay en Japón sobre los muertos producidos por esta unidad de investigación que hubo en Japón. Todo el mundo conoce lo de los nazis, pero en Japón también hubo lo mismo. Bien, el Código de Nuremberg fue el resultado de todas las deliberaciones y todos los argumentos que se dieron en el juicio que hubo en Nuremberg, sobre todo por el tema de investigación. Fueron requerimientos básicos para la ética, para toda investigación biomédica con seres humanos. Primer documento internacional que se creó pues de ética para toda la humanidad. Eran 10 principios. Los tres más principales son consentimiento informado voluntario. Primera vez en la historia, una persona para intervenir en una investigación tiene que firmar que voluntariamente quiere entrar en esa investigación. Análisis previo del riesgo-beneficio de esa investigación. Derecho a retirarse de la investigación sin ninguna sanción. Por ejemplo, si un médico te propone, tienes tal enfermedad, asma, y hay un nuevo medicamento, ¿quiere usted probarlo y tal? Y dice, pues sí,
pero de repente te sientes ya mal con ese medicamento y dices, perdón, me retiro. Y el médico no te puede decir, pues ya no, usted no viene conmigo y tal. O sea, no, tienes derecho a retirarte cuando quieras. O sea, como antecedentes, fue antecedentes de normativa internacional este código. A partir de ese momento se crearon a través de la ONU y de la UNESCO distintos documentos internacionales. Primero que se creó Declaración Universal de Derechos Humanos, año 48, luego la Convención para la Prevención de y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención es pues de convenios de Ginebra para humanizar la guerra. Estos habían existido antes y los modificaron posteriormente. El Código Internacional de Ética Médica, creada por la Asamblea, en la tercera Asamblea de Atención Médica Mundial, se reúnen cada 2 años en una ciudad, médicos de todo el mundo, y pues van mejorando este código, van estudiando problemas médicos que haya. Este es como una versión moderna del juramento hipocrático de Hipócrates, que es del siglo IV antes de Cristo. Y son 22 cosas que el médico debe hacer con los pacientes, no debe hacer en general, perdón, debe y no debe hacer en general. Pero debe hacer, no debe hacer tal cosa. ¿Qué cosas debe y no debe hacer hacia los pacientes y también hacia los colegas? Otro apartado. Entonces son 22 puntos. Por ejemplo, uno de ellos, que es un médico nunca debe tener relaciones sexuales con sus pacientes, porque sobre todo es muy importante en psiquiatría que hay un apego, una ligazón entre el psiquiatra y el paciente. Entonces, mientras es paciente no puedes tener relaciones sexuales. Está prohibido por este código de ética y es lógico. Y otras cosas, ¿eh? No voy a entrar porque son muchos puntos. Bien, este código de Nuremberg al principio pues no tuvo impacto importante porque la gente pensaba que era para los nazis, de las atrocidades nazis y tal, y no se dieron por aludidos. Entonces siguieron habiendo abusos y cosas de estas con pacientes. Hasta los 60, que se describieron por un médico de Harvard, 60, no, veintitantos experimentos que se estaban haciendo poco éticos en Estados Unidos, y entonces ahí se encendió el foco y apareció otro código que es el de Helsinki, mejorando el código de Nuremberg. Bien, se conocieron pues diversos experimentos gracias a este doctor. Por ejemplo, algunos experimentos para que vean las cosas que se hacían. Eh, un estudio en un hospital llamado Juice Chronicle Disease. Era un hospital de gente pues mayor, que estaban como un asilo, y inyectaron células tumorales a 22 ancianos considerados como enfermos crónicos debilitados sin consentimiento informado. No se explicó para que no tuvieran miedo y les pudiera afectar su reacción al miedo, a la respuesta. Creían que no había riesgo porque había un doctor, que es el que dirigió la investigación, que para combatir el cáncer inyectaba células cancerosas para crear fortaleza en el sistema inmunitario en los pacientes. Entonces, y se creaba pues un rechazo al cáncer lentamente. Y querían ver si en los ancianos también tenían esa capacidad. Luego se ha visto que no es correcto, pero bueno, el experimento era pues, una hipótesis, un experimento que quería probar el doctor que es Shoutan, era de un centro de investigación del cáncer. Creía que el cáncer era por el sistema inmunitario débil y hacía a veces que pacientes sanos les ponía células cancerosas pues para que hubiera un rechazo y ver si en los ancianos había también ese rechazo. Aceptó el director del departamento de medicina de ese hospital con los pacientes, lo hace un residente porque el médico responsable, que el doctor Kaplan, se niega a hacer ese experimento. Entonces, el director le encarga a y hubo un juicio y perdieron su licencia estas personas que lo hicieron y se comparó un poco al juicio de Nuremberg, unos experimentos que se hicieron con pacientes sin consentimiento informado. Luego uno que veremos en un vídeo ahora es un psicólogo, es el experimento Stanley Milgram de obediencia a la autoridad. Es un psicólogo de la Universidad de Yale que lo hizo en el año 61, era medir la disposición a obedecer órdenes de una autoridad aunque haya conflicto de conciencia, al ser algo cruel y antiético. Entonces, el experimento consistió en lo siguiente.
puso varios anuncios para que voluntarios para ese estudio, que lo puso que era sobre la memoria y el aprendizaje, que no era eso, ¿eh? Y era en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y les pagaban la dieta del desplazamiento y pues de la comida, y por participar les daban y $25 de los actuales. Bueno, actuales de entonces, perdón, de aquella época. El experimento era que un voluntario preguntaba a un alumno, el voluntario era el que había apuntado para esto, una pregunta. Si fallaba, le daba para dar una descarga, encendía un aparatito para dar una descarga eléctrica que osciló de 15 voltios hasta 450 voltios. El 65% de los investigadores, bueno, y el alumno hacía todos de gritos, de ¡ay, ay, que paren, paren! Y tal. Entonces oía, el voluntario oía esos gritos y de dolor y de súplica. Y el investigador les exigía el continuar al siguiente fallo, más descarga. Y el 65% llegaron hasta el máximo, 450 voltios de descarga por cada error en la respuesta. Bien, lo publicó. Y hubo trastornos psicológicos en esos voluntarios, de tensión emocional extrema, conflicto por su nivel de crueldad, incluso después de que les explicaron de que era una simulación. Los que recibían el alumno no recibía el descarga. Simplemente era un actor que hacía los gritos y tal. Pero bueno, ellos lo pasaron en conciencia muy mal. Entonces, bien, el estudio de Willowbrook, de hepatitis. Era un internado de niños con retraso mental, era en una zona de Nueva York, en un pueblo de Nueva York, había hacinamiento y contagios de hepatitis. Y para entrar, pues había lista de espera y los padres que querían meter cuando había alguno que moría, eh, exigían consentimiento informado para realizar ese estudio. Ese estudio consistía que cuando entraban, los infectaban de hepatitis. Fue aprobado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Infectaban al niño sano con el virus de heces por vía intramuscular o solución oral para buscar vacunas, cómo tratar la hepatitis. Estudian el curso natural de la enfermedad, descubren que se podía tratar había dos tipos de hepatitis, la A y la B, y se podía tratar con gamma-globulinas que desarrollaban cosas. Pero claro, fue un procedimiento informado forzado porque los padres querían meterlo al niño en ese escuela estatal de Willowbrook. Lo publicaron en el año 67, muy citado, pero con muchas críticas tal como lo que se opuso éticamente. Bueno, la escuela fue cerrada y ahora es parte de la Universidad de Staten Island. Ay, perdón. Vamos a continuar con el siguiente, la talidomina. No sé si se acuerdan de este fármaco que se daba para evitar las náuseas en las embarazadas. Estuvo del año 58 al 62, estuvo vigente en muchos países y, consecuencia, nacieron unos 100.000 niños con malformaciones severas, con muñones en los brazos, lo que se llama en medicina la focomelia. Bien, entonces lo comercializó un laboratorio de Alemania, no fue aprobado en Estados Unidos ni en Suiza, en Francia justo cuando se descubrió los efectos secundarios en el año 62. Se prohibió ya en el 63, algunos países 62, y condenaron al laboratorio en el año 68 a pagar la indemnización. Bien, ¿qué problemas que hubo? No, el estudio fue solo en animales. Y no hubo estudio en humanos. Entonces, pues sí, efectivamente, pues en animales no se encontraron efectos de pues, muñones, falta de desarrollo de las extremidades y también ha habido otros medicamentos que se aprobaron y que por no haber hecho un estudio suficiente en humanos, ahora hay 4 fases de estudio en humanos, fase 1, 2, 3, 4. De hecho, la vacuna del COVID todavía está en fase 4, o sea, quiere decir, está aprobada, pero si hay alguna cosa importante de efecto negativo, rápidamente hay que notificarlo y si es necesario se para la vacuna esta de comercializarla. Y la 1 es con pocos pacientes, la 2 con más y la 3 con más y la 4 ya se aprueba, pero que está en estudio.
endurecieron y se crearon leyes para el control de medicamentos, de nuevos medicamentos. Muchos países no tenían esas leyes. El Congreso de Estados Unidos aprobó hacer una prueba clínica y que el FDA, el Food and Drug Administration, la que controla los fármacos, que da permiso, fuera más estrictos en aprobar los fármacos. Bien, y se vio esto, que se crearon en los países mejores leyes. Bien, a raíz de todas estas cosas se apareció la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, pues mejoró las normas de investigación para que los países con esas normas hicieran leyes apropiadas con esa declaración. Es conjunto de recomendaciones que el investigador debe respetar, refuerza la participación voluntaria, consentimiento informado, que se añade también al representante legal para el menores o para incapacitados. Y evaluación independiente de los proyectos. Los proyectos los deben, nunca yo, por ejemplo, proyectos míos de investigación, he estado en comités de ética de investigación, cuando era un proyecto mío, pues hablaba un poquito para exponerlo y me salía, para que ellos me lo aprobaran o me lo hicieran mejorar por algunas cosas. Objetivo, que quede claro la superioridad ética del interés del individuo versus el interés de la ciencia y la sociedad. El interés de la ciencia y la sociedad nunca por encima del individuo. Bien. Recomendaciones principales, pues, es que debe formularse un protocolo experimental antes de llevarlo a cabo y debe ser aprobado por un comité de ética en la investigación. Se añade esta cosa, que un comité de expertos deben el esto. Y los experimentos deben ser antes previos en animales, y siempre debe tener consideraciones éticas un protocolo de investigación. Por ejemplo, una cosa muy normal en los comités de ética de investigación es decir, esa carta de consentimiento no lo va a entender el paciente que quiera entender. Ponga los términos más asequibles, para que lo entienda todo el mundo, y a veces que lo hacen demasiado largo. Si le ponen 10 páginas, pues no, la gente no lo lee. Entonces, redúzcalo y tal. Son las clásicas cosas que un comité de ética de investigación le dice al investigador antes de que empiece el proyecto. El proyecto debe aprobarse por un comité de ética en la investigación. Es condición necesaria, y debe ser independiente del investigador, el comité. No puede estar el investigador pues que se va a juzgar su proyecto, tampoco del patrocinador del laboratorio que está detrás, no puede estar ahí, o de cualquier otra influencia indebida antes de aprobarlo. Debe haber un principio de proporcionalidad entre los riesgos y beneficios posibles. Hay que ponerlo en el proyecto, qué riesgos y beneficios. La responsabilidad en seres humanos recae sobre el investigador principal. Si hay un efecto secundario, generalmente el investigador principal tiene un seguro para, si hay algún problema, aunque el paciente que ha intervenido haya firmado un consentimiento, pero sigue siendo la responsabilidad del investigador principal por un efecto no secundario no previsto. El consentimiento informado y el respeto a la libertad del individuo, otra vez refuerza, y los derechos que deben prevalecer, los derechos del sujeto a la ciencia y a la sociedad. Bien, más casos que pasaron, por ejemplo. Estábamos en la época de la Guerra Fría, entonces había urgencia de investigar cómo reaccionar o cómo tratar ante el peligro de armas biológicas, químicas y nucleares. Entonces, el gobierno de Estados Unidos utilizó, bueno, investigadores también, presos militares, inmigrantes, indigentes, gente con retraso mental, que era fácil de lograr que firmaran el consentimiento para estas investigaciones. Les infectaban con agentes de esto. Las farmacéuticas además siguen con la prueba abusiva del doble efecto ciego de fármacos en población desfavorecida. O sea, utilizas unos, le das lo que llama un placebo, una cosa que no es nada, como si fuera el fármaco, y otros el fármaco, pero no les dices quién tiene cada uno. Entonces, pasó, que ahora lo veremos, en San Antonio, en Estados Unidos, a chicas que eran pobres, que eran muchos emigrantes de Latinoamérica, les daban a unos un anticonceptivo y a otros el placebo, una cosa que era glucosa o lo que sea. Y entonces no les dijeron, y muchas de las que creían que estaban tomando anticonceptivos, pero que no estaban tomando anticonceptivos, quedaron embarazadas, y sin dar
además sin dar beneficio al grupo control al demostrar la utilidad. Cuando uno interviene en una investigación, si resulta positiva esa investigación y tú tienes una enfermedad y encuentran un fármaco, tú tienes gratuitamente para siempre ese fármaco nuevo que tú has contribuido pues a investigar, ¿eh? O sea, eso antes no existía. Y entonces, en el año 66, esos 22 experimentos que un anestesiólogo de Harvard denunció en un libro, en una revista, en una publicación, y eso creó alarma. Otras cosas que se hicieron, por ejemplo, efectos de la radiación de rayos X sobre la función testicular. Utilizaron 131 presos voluntarios, les pagaban $200 y si permitían una biopsia, sacar un trozo del testículo, 25 más, y utilizaron presos de 67 de una cárcel de Oregón y otra de Washington. Bien, los investigadores era conocer la dosis de rayos X que dan esterilidad, ¿eh? Y algunos recibieron hasta 600 Röntgens, que es la unidad de radiación. El máximo actual es 6 Röntgen. Entonces, algunos, porque estaban investigando hasta dónde podían dar rayos X para no provocar esterilidad. Muchos quedaron estériles, otros tuvieron hijos con malformaciones, al menos 4, no se sabe porque no hubo un seguimiento a largo plazo, y el estudio fue dirigido por un doctor de Oregon. Bien, la unidad, la operación White Coat, era el Instituto de Investigación Médica para Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos. Era en el fuerte Detrick, en Maryland. El objetivo, crear vacunas y tratamientos para agentes infecciosos sin cura entonces, por el temor al ataque bacteriológico. Bien, entonces lo que hicieron es lo siguiente. Hay un grupo religioso que se llaman Adventistas del Séptimo Día, que estaban entonces en la guerra, no sé si era de Vietnam o cosas estas, o de Corea, y tenían objeción de conciencia para ir a la guerra, a disparar. Entonces llegaron eran pacifistas y tal. Entonces, con los dirigentes de esta iglesia, eh, llegaron a un acuerdo que en vez de ir al servicio militar se sometieran a esas infecciones y buscar cura para ellos. Fueron 2.300 soldados o reclutas adventistas voluntarios, firmaban el voluntario, y les infectaban, vigilaban y trataban de curar experimentalmente a ver qué podían hacer. Probaron, pues no sé, de fiebre amarilla, fiebre Q, hepatitis, tal, o sea, de esto, claro, era esto. Luego lo que les decía de 76 mujeres pobres de origen mexicano, en San Antonio, pues que les daban el placebo y otros anticonceptivos sin decirles esto. Hubo 11 embarazos, 10 habían utilizado el placebo y los resultados se publicaron y causó controversia porque pues, no les explicaron bien lo que iban a hacer. Bien, otro estudio sociológico de Humphrey sobre conducta homosexual. Registra la conducta de parejas homosexuales en sanitarios públicos, obtienen su identidad y, bueno, los que llevaban eh, eh, esos sanitarios públicos, bueno, se sabía que muchos llegaban ahí, tenían relaciones homosexuales, estamos en los años 70 que estaba prohibido la homosexualidad en todos los países, y incluso iban a la cárcel, en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin, no sé en España, pero bien, entonces cogían la matrícula de los coches, les observaban por la mirilla de la puerta lo que hacían y obtenían con la matrícula del coche del servicio de autos del Estado, del gobierno, obtenían la dirección, entonces iban a su casa y hacían una ratificación de una entrevista, entonces ratificaban las observaciones y con eso hicieron una tesis doctoral sobre la conducta de los homosexuales. No es ético por engaño, no hubo consentimiento, violaron la privacidad, se pasaron por cuidadores, ellos estaban ahí como cuidadores y realmente fueron el boyerista, estaban mirando lo que hacían, tal. Entonces, no explicaron las entrevistas para qué eran. Bien, hubo la tesis doctoral, muchos se podían incluso por los detalles que daban identificarse quiénes eran, etc. Bien, a todo esto, con todos estos problemas que hay en la ciencia y también con el trato con los enfermos, aparece el primer libro de bioética que es Bioética Puente al Futuro. Es hecho por Potter,
Es un libro que dice, ante los problemas del gran desarrollo de la biotecnología al manipular la intimidad del ser humano y el medio natural, ante la falta de desarrollo del sentido de responsabilidad y de valores, y el intentar crear una nueva ética médica sin fundamento adaptado a lo que estás haciendo, para justificar que lo que estás haciendo es por el bien de la ciencia, de la medicina y tal, para sustituir a la ética clásica. Dice, es necesario para continuar haciendo ciencia el, el crear esto, bioética, puente entre la ciencia experimental y humanidades. La ética es una parte de la filosofía, que permita desarrollar principios y valores éticos en las ciencias de la vida. O sea, él no puso los principios y los valores éticos que hay que valorar, eso se desarrolló a partir del 78, pero él dijo, es necesario crear la biótica, la primera vez que se formula la necesidad de crear esta ciencia, que es muy joven, pero porque era necesaria. Cada vez había más problemas. No sustituye a la ética médica de siempre, a la ética de, no sé, Aristóteles y tal, pero que forma parte de la ética, sí, pero hay que buscar. Una definición de bioética, está sacado de una enciclopedia de bioética, que me gusta mucho esta definición, es estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. O sea, ¿qué hace el investigador en el ámbito de la vida y de la salud? Analizada, porque la vida también es biología de los animales, cómo cuidar los animales, cómo, cuando hay un protocolo con investigación con animales, tienes que poner cómo lo vas o sea, no hacerle sufrir innecesariamente, cómo lo vas a, si el experimento hay que matarlo después, pues cómo hay que matarlo para que no tenga dolor, y tal. Bien, entonces, estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida, cualquier, o de la medicina, analizada a la luz de los valores y los principios. Los principios aparecen enseguida, ya ahora lo veremos por qué, y vamos a ver un experimento que fue clave en Estados Unidos, aprobado por el Departamento de Salud del Gobierno Federal, o sea, lo que sería el Ministerio de Sanidad. Bueno, antes, el último experimento abusivo que se ha tenido, esto es de Pfizer, el que hizo la vacuna del COVID, la famosa Pfizer. En el año 96, eh, eh, bueno, en el año 80, el FDA, que es el que regula los estudios de fármacos, y que prohibió el uso de reclusos para ensayo de medicamentos, eso que había pasado con los reclusos y tal, o para otros experimentos. Y en el año 95, la Corte Suprema de Justicia prohíbe que los padres dar consentimiento para experimentos con niños de discapacidad. O sea, no, los padres solamente no, tiene que también el niño el dar consentimiento, porque a veces, como pasó en ese hospital, de que los infectaban con hepatitis. Durante una epidemia de la meningitis en Nigeria en el año 96, que estaba matando a muchos niños, el laboratorio Pfizer suministró a 200 niños, con permiso del gobierno de Nigeria, dos medicamentos que aún estaban en etapa de experimentación animal. Estaban empezando, que eran el Trovan, que era para luchar contra la meningitis a 99 niños, y el Cetrioxane a 101 niños. Se lo aprobó el gobierno, tal, y de eso. Consecuencia, murieron de los 200 niños 18 y 182, el resto, secuelas irreversibles, ceguera, malformaciones, parálisis o daños cerebrales. Había consentimiento y tal, todo normal, pero entonces ahí fue también un abuso, con el afán de aprovechó para que, bueno, el gobierno me lo aprueba, pues aunque no esté terminado el estudio con animales, me lanzo a hacerlo, porque si sale bien, lo patento. Y este es el gran experimento que verán un vídeo después, enseguida, sobre la sífilis. Es un experimento que lo aprobó el gobierno americano, el Servicio de Salud Pública. Empezó en el año 32 y estaba previsto terminarlo en el 78. Estudiaron 600 afroamericanos del progreso natural de la sífilis en 40 años, que era el tiempo que iba a durar el estudio. 202 tenían sífilis, estaban infectados, y 400 fueron control sin sífilis y sin consentimiento bien informado. O sea, sí, pero ahora veremos que los engañaron. La mayoría eran gente pobres, eran de un condado de Alabama llamado Tuskegee, en mayoría pobres, analfabetos. Con engaño les decían que tenían mala sangre y que
iban a recibir tratamiento gratuito para esa enfermedad y para todas, ¿eh? Consistió sobre todo, pues la sífilis produce llagas, ¿eh? Al principio, luego ya afecta al corazón y tal. En fin, les daban arsénico y bismuto para las llagas, les daban comida gratuita, todos los días y seguro de sepelio. Si morían, les enterraban. Piensen que en esa época en Estados Unidos, en esos países, en esas partes pobres, se enterraba la gente en sacos, sin más, y no, por supuesto no tenían tratamientos médicos gratuitos. Entonces muchos entraron al tema y consecuencia de esto, pues a ver, cuando apareció la penicilina, que es el tratamiento de elección a la sífilis, año 43, no se lo dieron. El protocolo se iba prolongando, o sea, se iba aprobando cada 3 años para continuar y apareció la penicilina y dijeron, no se lo den porque llevamos ya pues 11 años del estudio viendo cómo evoluciona la sífilis en esta gente y pararlo ahora pues no habrá posibilidad en el futuro de ver cómo progresa la enfermedad y a qué cosas afecta, ¿eh? Entonces, les dieron los mismos procedimientos paliativos, pero no para curar, ocasionaron dolor, muerte y sufrimiento a ellos y a los familiares. De hecho, los resultados de la... Ah, bueno, esto en el 72, antes de que terminara el protocolo, que era 78, un periódico tuvo acceso, un periodista, a los datos del procedimiento, se enteró del tema y lo publicó. Rápidamente escándalo en todo el país y lo paró. De hecho, el presidente fue, creo no, no, Obama no, bueno, un presidente en el año 92, él pidió disculpas públicamente e indemnizó a los que sobrevivían y a las familias. Bien, en consecuencia de esto, de los 202 con sífilis, murieron 128. 28 de sífilis y 100 de complicaciones relacionadas. Y además 40 esposas fueron contagiadas y 19 niños fueron también contagiados al nacer, que la mujer estaba contagiada por el esposo. El proyecto se detuvo en el 72, fue el presidente Clinton, en el año 97. Pide perdón y los indemniza. Y terminó, por supuesto, el experimento. Ante estos abusos se creó la Carta de Derechos del Paciente, la Asociación Americana de Hospitales y el Congreso de Estados Unidos crea una comisión, que era la Comisión Nacional para la Protección de la Protección Humana de la Investigación Biomédica y de Conducta conductual, con mandato de una completa investigación y estudio a fin de identificar los principios de la bioética que se deberían dirigir la investigación con seres humanos en ciencias de comportamiento y en biomedicina. Bien, tardaron 4 años, estuvieron en un pueblecito que está al lado de Washington, en una sala, en un sitio de congresos, y sacaron el informe Belmont, que es el lugar donde estuvieron, y sacaron, y estoy acabando ya, 3 principios, duraron 4 años, y luego al año siguiente 2 filósofos, Tom Boschom y James Children, publicaron un libro, Principios de la ética biomédica, y lo ampliaron a 4 principios, lo fundamentaron mejor que lo que lo hicieron los congresistas, que llamaron a su vez a expertos y tal, pero bueno, no eran ellos realmente suficientes. Bueno, los que llamaron sí, pero ellos al final redactaron una cosa que fue un poquito, que estuvo bien, pero no era... Estos 2 investigadores, que eran filósofos, sacaron la teoría del principialismo año 79 y ampliaron los 3 principios a 4, que son, se lo digo para que le suene y se puede aplicar a cualquier cosa. Beneficencia es realizar una acción buena o beneficiosa para una persona, siempre y cuando lo pida voluntariamente o lo acepte. Entonces, ver si, por ejemplo, un médico tiene un dilema ético de que a este paciente lo opero o no lo opero, tiene 80 años, pero no sé si operarlo por la edad o no operarlo. Entonces, bueno, pues utilizas estos 4 principios que van a servir, realmente va a ser beneficioso esta operación o por su estado de salud hay más riesgos que beneficios, ¿eh? Entonces, no maleficencia, no es legítimo hacer el mal ya que dañar voluntariamente mm, nunca puede ser un bien. No es contrapuesto a la beneficencia, porque el médico legalmente, al menos si no puede hacer el bien, lo que no tiene que hacer es dañar.
O sea, no tiene por qué, por ejemplo, a una persona sana, a una chica joven sana, darle un anticonceptivo hormonal que le va a producir alteraciones. Oiga, alteraciones físicas, ¿eh? Y vimos que hay anticonceptivos que han producido muertes bajas, el número de muertes, pero anticonceptivos hormonales que pueden matar por problemas que ya vimos en su momento. Entonces, al menos no hacer daño. Entonces, bien, hay que valorar también que no produzca daño, que los efectos secundarios no sean mayores a los bienes que puedan el tener, el bien que pueda tener. Autonomía, posibilidad de disponer del ámbito íntimo de decisión para que nadie distinta a la propia persona decida lo que es bueno o no, o los medios para alcanzarlo. Bien, el enfermo tiene que dar la autorización, ¿eh? El primer responsable en la tratamiento, o sea, en la relación médico-paciente, el primer responsable es el paciente y el segundo es el médico, que es el cualificado, pero tiene que aceptar el consentimiento, sobre todo si es algo invasivo, del paciente, para esto. Hay una excepción, ¿eh? Yo a los alumnos les pongo casos de estos. Si está en juego la vida del paciente, perdón, primero está la no maleficencia o la no maleficencia. Por ejemplo, clásico caso, el testigo de Jehová que tiene un aborto incompleto, espontáneo, y que está sangrando y tiene infección, hay sepsis, infección, le han quedado restos del feto en el útero y se está infectando, se están pudriendo y poniendo una infección generalizada. Hay que actuar rápidamente. Para ello, pues se hace un legrado, que es limpiar el interior del útero y antibióticos. Bien, pero el paciente, como es testigo de Jehová, dice, yo no consiento transfusión de sangre. Y el médico, pues ingenuamente acepta esa condición y empieza a hacer el legrado y pasa, en abortos en clínicas autorizadas y en legrados en cualquier eh, hospital. El médico, el legrado es una especie como de cuchara que estás limpiando el interior del útero y a veces te pasas y puedes perforar el útero. Es un error el humano que pasa, o sea, no es muy frecuente, pero pasa. Entonces, perforó el útero, empezó a sangrar masivamente. Claro, lo lógico es darle transfusión. Entonces le puso suero fisiológico, intentó, como no paraba el tema, intentó esto, empezó a hacer una histerectomía, quitarle el útero, pero se murió. Por un shock hipovolémico, por exceso de pérdida de sangre. Ese médico fue condenado. Porque luego fue la paciente y una amiga al hospital, entonces firmaron consentimiento, dieron una carta incluso de exoneración que no es válida, y al cabo de un día vino el esposo que estaba de viaje con un amigo, estaba en una cosa de negocios fuera del país, llegaron y dijo, siento, ha muerto su esposa. El esposo no era testigo de Jehová. Dice, ¿cómo que ha muerto? Y entonces presentó una demanda y el médico se fue a la cárcel, porque omitió una cosa necesaria para salvar la vida. La no maleficencia está antes que la autonomía, ahora lo veremos. Y por último, la justicia, que es donde suele haber más demandas. Pues la justicia puede ser a nivel pues, de leyes, de reparto equitativo, pero también la justicia con los enfermos, no tratar mal a un enfermo. Por ejemplo, ahí les pongo a los alumnos un vídeo de una nutrióloga embarazada, que están embarazadas las dos, una con muchos medios económicos, la trata fenomenal, tal, y otra que no tiene medios económicos y al final a la hora de pagar dice, perdón, no tengo dinero, le doy y trae unas hogazas de pan de estos pues caseros, o sea, muy, 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 muy bonitos, estos grandotes, y se los da. Y la otra dice ni hablar, y la echa, le quita el papel de la dieta que le había puesto y fuera. Entonces, bueno, no se debe no se debe tratar igual y no hacer discriminación por los medios económicos y tal, y donde más denuncias hay a los médicos es por maltrato, por no escuchar, por no tal, por cosas estas. Bien, esos fueron los primeros 4 principios que todo el mundo los conoce, se puede aplicar a cualquier empresa, No, a ver, voy para atrás para que lo vean. Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Bueno, de estos 4 principios
a veces hay choque. Por ejemplo, lo de la paciente testigo de Jehová. Ella quería una cosa, pero por no maleficencia y por justicia también había que salvarle la vida. Él es el experto y si no le da la transfusión, como no lo hizo, fue una omisión por respetar la autonomía. Entonces, si hay conflicto entre principios, hay que ver. Hay unos de primer nivel, que sería la no maleficencia, por lo menos no hacer daño, porque si no te puedes ir a la cárcel por hacer daño. Y y también la justicia. Si no eres justo, te pueden demandar. Entonces, si hay conflicto, primero está la no maleficencia, la justicia, y en segundo nivel, la autonomía y la beneficencia. Entonces, en este caso del testigo de Jehová, estaba la no maleficencia y la justicia con la paciente frente a su autonomía. Tiene preferencia la no maleficencia y la justicia a la hora de decidir qué hacer. ¿eh? Bien, otros principios que se crearon después, esto fue año 86, los cuatro principios de la bioética personalista, que todos se basan, bueno, en valores, pero bueno, eh, son como explicitar un poco los cuatro principios iniciales que fueron de Estados Unidos. Ellos creen que solo existen estos cuatro, porque Estados Unidos lo que ellos hacen es lo único que vale. Y estos están hechos en Roma. Está hecho por un profesor que ya ha muerto, un catedrático de bioética de la Universidad del Sacro Core, que era Helios Grecia. En un libro con 2 tomos que tiene, pone esos cuatro principios. Principios del respeto e inviolabilidad de la vida humana. Beneficencia, de acuerdo, pero primero respeto a la vida. ¿eh? Eh, es la primera beneficencia. Si no respetas la vida del paciente, pues no hay ningún otro el principio para ese paciente, ningún derecho. Entonces, primero el respeto a la vida, que no hay jerarquía aquí, o sea, aquí no hay uno por encima de otro como el otro que era no maleficencia, pero el respeto a la vida es el primer principio para todo. Libertad y responsabilidad, de acuerdo, autonomía, muy bien, autonomía correcto, pero con responsabilidad. No puedes pedir, decir, oiga, quiero no sé, que le quiten, o sea, mira, por ejemplo, un caso que también pongo a los alumnos. Unos padres que llega el niño con los síntomas claros de meningitis y los médicos dicen, bueno, vamos a hacer una punción lumbar en la médula espinal para sacar líquido y ver qué microorganismo, puede ser bacteria, virus, puede ser un hongo, está afectando para hacer un tratamiento contra la meningitis. Estaba ya en un estado muy avanzado. Y los padres se niegan. Ah, que le va a doler, no, no, y tal. Entonces, bueno, ¿qué hace el médico? Pues primero está la no maleficencia, la autonomía de los padres. Y los padres no están teniendo responsabilidad en la vida del niño por decir que no sufra o que no va a sufrir. Pero bueno, vale, pues es otro caso. Principio terapéutico de la totalidad. Es otro principio que es para beneficencia, pero ¿cuánto es ético una terapéutica y cuándo no es ética? Entonces, este principio pone condiciones para que sea ética una terapéutica. Principio de socialidad y subsidiariedad. Bien, es de justicia. Primero, a los que más lo necesitan, hay que tratarlos primero. Cuando hay un accidente y hay un autobús que se ha accidentado y hay muchos heridos en el autobús y tal, pues los ponen un código de colores cuando llegan los paramédicos o los médicos. Como no pueden atender a todos, a los 40 ponen código rojo, están vivos, pero van a morir y no atenderlos. Verde, pero el naranja hay que atenderlos inmediata. Amarillo hay que atenderlos en media hora. Verde, no hay urgencia. Entonces tienes un código de color y actúas y tal. Primero a los más necesitados. Y luego hay otros principios que se utilizan en bioética, como el doble efecto. Hay un efecto bueno y uno malo. Entonces, ¿cuándo se puede hacer el efecto bueno si el efecto malo no tiene tales condiciones? No voy a entrar en el tema. Principio de mal menor. Si hay dos males, pues puedes elegir el mal menor, aunque sea un mal. No voy a poner ejemplos tampoco. Proporcionalidad terapéutica, cuando un tratamiento es proporcional, es contraindicado, es no proporcionado, es fútil o inútil. El principio de precaución o prevención, principio de no abandono, es obligación legal el no abandonar a un enfermo aunque esté en terminal. Principio de veracidad, hay que decir siempre la verdad, aunque la familia se oponga.
es que tiene cáncer, no se lo diga porque va a sufrir. Perdón, el enfermo sabe que está mal. Si le decimos que sí, se va a mejorar y tal, y el enfermo cada vez siente que está peor, va a desconfiar, sabrá que le están engañando, va a desconfiar de todo el mundo, lo pasará mal porque se va a sentir solo, porque no le dicen la verdad. Entonces, hay el principio de veracidad. Bien, son principios que utiliza la biótica a la hora pues de cualquier cosa y se pueden aplicar a cualquier tema. Muy bien, pues esto ha sido el tema de hoy, ¿eh? El ver la importancia que tiene la bioética en este momento para la medicina, para la ciencia y también para cualquier profesión, ¿eh? O sea, a la hora de tomar una decisión, de hecho, un tema que veremos también en el programa es la objeción de conciencia. Puede pasar a un funcionario que le obliguen a hacer un matrimonio de una pareja, pues no sé, de transgénicos o sí, de transexuales. Entonces, bueno, puede estar en contra, entonces, porque yo creo que mi conciencia no es. Entonces, hay que respetar la conciencia y tienes estos principios que te ayudan a valorar si lo debo hacer o no lo debo hacer. Entonces,